compañero universitario. Mi nombre es Lizeth Morales y formo parte del grupo de Comunidades Digitales y Atención Primaria dentro del programa AICEP, Ayuda y Contención entre Pares o ACJ. El día de hoy hemos decidido hablarte acerca de un tema de suma importancia en materia de salud mental. Este es la inteligencia emocional. Actualmente, las emociones han jugado un papel muy importante no solo en el ámbito social y personal, sino también en el académico, sobre todo a raíz de esta crisis pandémica que estamos experimentando. Así que, ¿por qué no me acompañas a conocer un poco más acerca de este tema? Inteligencia emocional. Como te mencionaba anteriormente, este es un tema que en la actualidad ha jugado un papel muy importante no solo en uno, sino en varios ámbitos de nuestra vida. Y es que a través de ella logramos motivarnos, controlar nuestros impulsos, regular nuestros estados de ánimo y empatizar con los demás. Es por esto que es básico tener en cuenta la importancia de la inteligencia emocional, que ha llegado a desarrollar un papel a la par o incluso mayor que el del cerebro racional. Sin embargo, es cierto que no siempre le damos la importancia que se merece. Esto es porque no estamos educados para observar lo que sentimos y por lo tanto no sabemos cómo actuar ante nuestros sentimientos de forma efectiva. Por eso, a continuación, ahondaremos más acerca de este concepto y te mostraré algunas estrategias para entrenar tu inteligencia emocional. Antes de entrar de lleno a hablar sobre inteligencia emocional, comencemos desmenuzando un poco este concepto para así comprenderlo de una mejor manera. Así que, ¿por qué no empezamos analizando qué son las emociones? Es importante aclarar que las emociones son reacciones que todos experimentamos. Una emoción podría definirse como una experiencia afectiva que puede ser tanto agradable como desagradable y se puede manifestar de manera cognitiva, conductual y fisiológica, es decir, en lo que hago, en lo que pienso y cómo lo presenta mi cuerpo. Algunas de las emociones básicas que la mayoría hemos escuchado e incluso experimentado son el miedo, la alegría, la tristeza, la ira, la sorpresa y el asco. Durante mucho tiempo se ha menospreciado el rol de las emociones e incluso se les ha llegado a considerar de una manera negativa. Por ejemplo, ¿cuántos no hemos escuchado en más de una ocasión que si una persona desea tomar las decisiones más acertadas, tiene que ser capaz de eliminarlas, aplicando únicamente su racionalidad? Sin embargo, las emociones existen y no es casualidad, tiene su razón de ser. De no ser así, al ser seres evolutivos y adaptativos, seguramente hubiesen desaparecido ya hace mucho tiempo. Pero la razón que aún existan es que todas las emociones tienen alguna función que les confiere utilidad. Incluso las emociones más desagradables tienen funciones importantes en la adaptación social y el ajuste personal. Las emociones tienen tres funciones principales: adaptativa, social y motivacional. La función adaptativa es quizá la más importante, pues nos prepara para llevar a cabo eficazmente una conducta exigida por el ambiente y dirigiéndola hacia un objetivo específico. Cada emoción tiene su propia utilidad, sin importar si la reacción que genera es positiva o negativa. Ejemplo de esto podría ser el miedo, cuya finalidad es protegernos. Dentro de la función social, la expresión de las emociones tiene un indudable valor para las relaciones interpersonales y para la adaptación al entorno social. La emoción es visible y por medio de ella realizamos intercambio informativo con los demás, muchas veces sin necesidad de expresión verbal. En otras palabras, las reacciones emocionales expresan nuestro estado afectivo, pero también regulan la manera en que los demás reaccionan ante nosotros. Por su parte, dentro de la función motivacional, la relación entre motivación y emoción es íntima.
Toda conducta motivada produce una reacción emocional y a su vez la emoción facilita la aparición de alguna conducta motivada y no de otra. Esta función está ligada a la intensidad y sensación que la emoción provoca. Por ejemplo, una misma emoción como la tristeza nos podría llevar a realizar distintas conductas como llorar a solas o buscar compañía, dependiendo de su intensidad y la sensación de agrado o desagrado que ésta provoca en nosotros. Las emociones influyen en nuestras acciones y hay que puntuar que gran parte de la funcionalidad de las emociones está relacionada con el control que tenemos de ellas. ¿Cuándo hablar de las emociones? La respuesta es siempre. Las emociones son parte de nosotros y es importante expresar cómo nos sentimos, ya que expresar las emociones positivas hace que se contagien y fortalezcan vínculos sociales. Por otro lado, expresar las emociones negativas nos permite conectar con ellas. Es importante también señalar que resulta más eficaz si se habla de forma autorregulada y orientada a solución de problemas y búsqueda de apoyo. Una vez habiendo profundizado un poco más en el tema de las emociones, analicemos qué es la inteligencia. Realmente, el concepto de inteligencia se ha construido a lo largo de la historia. Lo complicado de esto radica en el dar una definición exacta. Uno de los conceptos quizá más conciso de inteligencia es la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. Y después de todo esto, ¿a qué se refiere entonces inteligencia emocional? Aunque no fue el primero en utilizar dicho concepto, Daniel Goleman fue el autor que lo popularizó, definiéndolo como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. La capacidad de no solo identificar las emociones propias, sino tener la capacidad de afrontarlas y regularlas adecuadamente, pero también implicando tener la habilidad de identificar emociones en terceras personas y poder desarrollar actitudes o habilidades sociales que incluyan conceptos como empatía, asertividad, éxito en relaciones sociales y desarrollo de estrategias tanto de comunicación verbal como no verbal. ¿Cómo desarrollar la inteligencia emocional? Si te estás preguntando si es posible entrenar tu inteligencia emocional, déjame decirte que sí lo es. Esto mediante el conocimiento y la práctica de las habilidades que la componen. La teoría y los trabajos de Daniel Goleman en cuanto a inteligencia emocional son muy extensos, pero a grandes rasgos, él refiere que la inteligencia emocional se puede aprender y potenciar, y además señala la necesidad de desarrollarla desde la infancia. Sin embargo, no quiere decir que tú no puedas hacerlo también. La mejor manera de desarrollar la inteligencia emocional es la búsqueda de estrategias que nos permitan fortalecer las habilidades que la componen. Según Daniel Goleman, las habilidades son 5 y son las siguientes. Número 1. El autoconocimiento emocional. Este hace referencia a la habilidad de identificar, reconocer y expresar las emociones propias, es decir, qué siento, cuándo lo siento, cómo lo siento. Es importante familiarizarnos con nuestras emociones, pues escucharnos y conocer nuestros impulsos tiene su razón de ser y además podemos aprovechar esa información. Por lo general, una persona que desarrolla este componente es una persona con conciencia emocional y además con una valoración adecuada de sí misma. Número 2. Autorregulación. Este componente hace referencia a la habilidad de regular y dirigir nuestras emociones.
relacionándose con autocontrol, confiabilidad, integridad, adaptabilidad e innovación. Al igual que es importante conocer nuestras emociones, en esta segunda fase lo es aprender a manejarlas, porque nuestras reacciones no siempre son las más apropiadas, pero esto se puede regular o cambiar filtrándolas a través de la razón, es decir, en pocas palabras, pensar antes de actuar. Número 3. Motivación. Las emociones están relacionadas con motivaciones para lograr nuestros objetivos. Muchas veces aparecen obstáculos que nos dificultan lograr lo que queremos. La forma en que afrontamos estos obstáculos está relacionada estrechamente con nuestro nivel de inteligencia emocional. Por ejemplo, una persona pesimista con poca inteligencia emocional ante un obstáculo probablemente pensará que hay un fallo dentro de él o ella y que no se puede cambiar. En cambio, una persona con un alto nivel de inteligencia emocional podrá pensar que es un fallo ante las circunstancias y que desde luego se puede cambiar y mejorar. En pocas palabras, la motivación es esta capacidad de dirigir emociones hacia metas y no hacia problemas. Este concepto se relaciona con otros como logro, compromiso, iniciativa o incluso optimismo. Número 4. Empatía. Como ya lo hemos visto, la inteligencia emocional no se trata únicamente de lo que yo siento y lo que yo expreso, sino que abarca también habilidades como el reconocimiento de emociones en terceras personas. La empatía es precisamente esto, el conectar con la emoción de otra persona, poder saber cómo se siente y comprenderla. Es importante entender cómo se sienten las personas que nos rodean para así responder de forma apropiada. La empatía básicamente nos protege de no hacer daño a otro ser humano. No se trata solo de entenderlo, sino también de actuar en consecuencia. Número 5. Habilidades sociales. Por último, tenemos estas, que están relacionadas estrechamente con la capacidad de manejar las emociones de otras personas. Todos tenemos el poder de alegrar o entristecer a las personas de nuestro alrededor. Este poder es muy valioso si se utiliza de una forma apropiada. Esta es la clave para el desarrollo no solo personal, sino que incluso también profesional, pues implica la comunicación asertiva, la capacidad de influencia, liderazgo y la habilidad de gestionar conflictos. Estar educado emocionalmente es ser capaz de generar y experimentar emociones positivas, de reconocer las emociones de uno mismo y las de los otros, pensar sobre lo que sucede y reaccionar positivamente. Por lo tanto, se debe entender que la educación va más allá de lo académico. Ha de abarcar otras dimensiones como lo cognitivo, lo afectivo o lo emocional, para que así se potencie el sano equilibrio entre los aspectos de la persona. Una forma de desarrollar la inteligencia emocional es con la implementación de estrategias para regular las emociones. Hay un sinfín de estas estrategias y pueden ir desde actividades superficiales tales como distracción, ejercicio físico o búsqueda de apoyo, hasta otras más profundas como lo es el procesamiento emocional o bien la toma de conciencia de la emoción. Esto hace referencia a detenerte un momento en tu día para analizar qué estás sintiendo, cómo lo estás sintiendo y qué reacción estás teniendo a base de esa emoción que estás experimentando. Una técnica para fortalecer esta actividad podría ser el uso de un diario en el que te puedas tomar al final del día un
lapso corto de 10, 15 minutos para recapitular y reflexionar acerca de tu día y escribir acerca de tus emociones, para así reconocerlas más fácilmente cuando las estés experimentando. Otra opción podría ser la práctica de la escucha activa, es decir, cuando estés con alguien, trata de enfocarte no solo en la comunicación verbal, sino también en cómo esa persona expresa lo que te está diciendo, sus gestos, sus movimientos, sus reacciones. Y recuerda, si deseas adquirir nuevas herramientas para mejorar el manejo de tus emociones o bien estás experimentando alguna otra situación en la que requieras apoyo, ICEP está para ti. Puedes comunicarte con nosotros por medio de nuestra página de Facebook Apoyo y Contención entre Pares UACJ o bien por medio del correo uacj.isep@gmail.com. Además, no te olvides de seguirnos en nuestras otras redes sociales como YouTube, Instagram y TikTok para no perderte información relevante.